Cómo un pueblo de pastores perdido a orillas del Tíber se convirtió en la mayor potencia militar, política y cultural de la antigüedad. Cómo una aldea rodeada de colinas llegó a gobernar millones de vidas, moldeando reinos, lenguas, leyes e incluso nuestra forma de ver el mundo hoy. Esta es la historia de Roma. Vamos a atravesar siglos de guerras, revoluciones, reformas y traiciones. Verás cómo Roma nació rodeada de mitos, creció enfrentando invasiones, reinventó su política para sobrevivir y utilizó tanto la sangre como la ingeniería para construir un imperio. Roma no nació por casualidad. El lugar elegido para fundar la ciudad fue, desde el principio, una de las mayores ventajas que tuvieron los romanos. A orillas del río Tíber, en una curva navegable, rodeada por 7 colinas que ofrecían protección natural, el sitio era perfecto para el crecimiento de un pueblo que buscaba seguridad, acceso al agua y facilidad para el comercio. Estaba ubicado entre 2 culturas mucho más avanzadas en aquella época. Al norte, los poderosos etruscos; al sur, las prósperas colonias griegas. Eso permitió que Roma se convirtiera en un puente y también en una esponja entre mundos distintos. El suelo era fértil, ideal para la agricultura. El clima era templado, con lluvias regulares y veranos cálidos, perfectos para cultivar trigo, viñas y olivos. Y con el Tíber justo al lado, había acceso fácil al mar Tirreno, lo que permitía no solo comerciar con otros pueblos, sino también recibir influencias culturales y tecnológicas externas. Desde el inicio, Roma estaba destinada a expandirse, geográfica y culturalmente. Pero para los romanos, el origen de su ciudad no podía explicarse solo por ventajas prácticas. Tenía que estar marcado por la sangre, lo sagrado y el destino. Y ahí entra el mito. Según la tradición contada por autores como Tito Livio y Plutarco, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, hijos del dios de la guerra, Marte, y de la princesa Rea Silvia. Tras ser arrojados al río Tíber siendo aún bebés, fueron salvados por una loba, la famosa loba Capitolina, y luego criados por un pastor. Ya adultos, decidieron fundar una ciudad en ese mismo lugar, pero terminaron enfrentándose por quién sería el líder. Rómulo mató a Remo, trazó los límites sagrados de la nueva urbe y le dio su propio nombre, Roma. Esa historia no se contaba solo como folclore. Cargaba con el ADN ideológico de Roma, la violencia como parte de la fundación, el sacrificio individual frente al colectivo y la imposición del orden sobre el caos. El fratricidio de Remo no era visto como un crimen, sino como un rito necesario. La ciudad nacía no como un refugio de paz, sino como una potencia destinada a la conquista. Los romanos sabían que su historia estaba marcada por la lucha, y se sentían orgullosos de ello. Durante los primeros siglos de su existencia, Roma fue gobernada por reyes. No por déspotas orientales, ni monarcas hereditarios en el sentido moderno, sino por líderes con autoridad religiosa, militar y judicial, elegidos, al menos según la tradición, por una asamblea y aprobados por los senadores. Fueron 7 en total, y cada uno dejó huellas profundas en la estructura social, religiosa y urbana de la ciudad. Los 4 primeros reyes, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, tenían orígenes latinos o sabinos. Representan la fase inicial de Roma, aún fuertemente rural, con valores fundados en la guerra, la religión y las relaciones entre tribus vecinas. Rómulo, el fundador, organizó los primeros cuerpos militares y creó el Senado. Numa Pompilio, por su parte, consolidó la estructura religiosa de la ciudad. Estableció colegios sacerdotales, creó el cargo de pontífice máximo y reformó el calendario. Influencias atribuidas a los sabinos y a un intento de domesticar el espíritu guerrero de la ciudad con normas sagradas. Tulio Hostilio fue el opuesto de Numa. Promovió guerras constantes, incluida la destrucción de Alba Longa, ciudad hermana de Roma. Y Anco Marcio, su sucesor, buscó el equilibrio entre guerra y religión, expandiendo Roma hasta la costa y fundando el puerto de Ostia.
Pero fue con los últimos 3 reyes, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que Roma entró en una nueva etapa. Etrusca. Los etruscos, un pueblo del norte de Italia, influyeron fuertemente en Roma en esta fase. Introdujeron técnicas de construcción más avanzadas, como el uso del arco en las edificaciones. Trajeron símbolos de autoridad que se volverían parte del imaginario romano: el trono elevado, el cetro, la toga púrpura y los fasces. Haces de varas con un hacha en el centro, símbolo del poder de vida y muerte de los magistrados. Servio Tulio fue un rey particularmente innovador. Instituyó el primer censo poblacional, dividió a la población en tribus y centurias según su riqueza, y mandó construir la muralla serviana, la primera gran línea de defensa urbana. Estas reformas tendrían un papel crucial en el futuro modelo militar de la República. Pero el último rey, Tarquino el Soberbio, destruyó lo que había sido construido. Su gobierno estuvo marcado por el autoritarismo y el desprecio por las tradiciones. El detonante de su caída fue un crimen brutal. Su hijo, Sexto Tarquino, violó a Lucrecia, una noble romana. Humillada, ella se quitó la vida, y su muerte causó una conmoción política que unió a patricios y plebeyos contra la monarquía. Lucio Junio Bruto, pariente de Lucrecia, lideró la revuelta. Tarquino fue expulsado, y en el año 509 a.C., Roma se declaró una res pública, una cosa pública perteneciente al pueblo. A partir de ahí, los romanos juraron no aceptar jamás a un rey. La palabra rex se volvió sinónimo de tirano. Pero si la monarquía cayó, ¿quién pasó a gobernar? Con la caída de los reyes, Roma dio inicio a una nueva etapa, la república. Pero no te equivoques, eso no significaba democracia como la entendemos hoy. El poder pasó a concentrarse en manos de los patricios, las familias aristocráticas que afirmaban descender de los fundadores de la ciudad. Ellos conformaban el Senado, una institución antigua que ahora se convertía en el centro del poder político. Para evitar el regreso de un tirano, los romanos crearon 2 mecanismos fundamentales: la colegialidad. El poder siempre debía ejercerse por al menos 2 magistrados, los cónsules, y la anualidad. Los cargos debían ejercerse por mandatos cortos, generalmente de solo 1 año. En teoría, eso impedía abusos. En la práctica, favorecía a la aristocracia, que monopolizaba los cargos y las decisiones. Del otro lado de la ciudad, la mayoría de la población, los plebeyos, vivía sin acceso al poder, a la justicia, la propiedad plena. Campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y soldados, los plebeyos eran esenciales para Roma, pero tenían pocos derechos, y pronto se dieron cuenta de que podían usar eso a su favor. En el año 494 a.C. ocurrió la primera secessio plebis, una huelga general. Los plebeyos abandonaron la ciudad y acamparon en el monte sagrado, negándose a luchar en las guerras mientras no fueran escuchados. Roma, amenazada por el colapso, cedió. Entonces fue creada la figura de los tribunos de la plebe, representantes elegidos por los propios plebeyos, con poder de veto sobre las decisiones de los magistrados. Era el inicio de una lucha que duraría casi 2 siglos, conocida como la lucha de las órdenes. Esa lucha estuvo marcada por avances lentos pero profundos. Uno de los hitos fue la promulgación de la Ley de las 12 Tablas, alrededor del año 450 a.C. Por primera vez, las normas jurídicas fueron escritas y expuestas públicamente, impidiendo que los patricios manipularan las leyes a su favor. Con el tiempo, los plebeyos lograron más conquistas. Las leyes licinias del año 367 a.C. permitieron que uno de los cónsules pudiera ser plebeyo. Sumergiremos en los fascinantes métodos de enseñanza y aprendizaje de la antigua Roma, una sociedad que valoraba profundamente la educación como medio para formar ciudadanos virtuosos y preparados para la vida. En esta travesía, exploraremos cómo desde los primeros años, los romanos inculcaban la moralidad, disciplina y habilidades prácticas, preparando a sus jóvenes para desempeñarse eficazmente tanto en la esfera pública como en la privada. La educación en la antigua Roma era un viaje que comenzaba en el hogar, con padres enseñando a sus hijos las habilidades básicas de leer, escribir y contar, así como lecciones de moralidad y ética. Este sistema evolucionó con el tiempo, adoptando influencias griegas y expandiendo su enfoque a campos como la retórica, la gramática y la filosofía para los más afortunados, mientras que otros se formaban en oficios específicos. Este sistema educativo, arraigado en la práctica y la funcionalidad, era un reflejo del valor que Roma daba a la preparación de sus ciudadanos para contribuir a la sociedad. Si te intriga cómo una civilización pudo ingeniar un sistema educativo tan avanzado y duradero, que incluso hoy inspira nuestros sistemas modernos,
Prepárate para un viaje educativo que trasciende el tiempo, desde la antigua Roma hasta nuestros días, revelando la importancia eterna de la educación en la construcción de la sociedad. La retórica en la antigua Roma era mucho más que un arte, era una herramienta política esencial que definía el éxito en la vida pública y política. Desde temprana edad, los romanos eran instruidos en el arte de persuadir y convencer, considerando la retórica como una habilidad indispensable para cualquier futuro líder. Bajo la tutela de maestros especializados, conocidos como retores, los estudiantes se sumergían en una formación rigurosa que abarcaba desde la estructura del discurso hasta el uso de recursos retóricos, preparándolos para debates y discursos públicos. Esta educación no solo fomentaba habilidades comunicativas efectivas, sino que también promovía el pensamiento crítico y reflexivo, alentando a los jóvenes romanos a cuestionar las normas establecidas y a buscar la verdad y el conocimiento. Así, la retórica y la filosofía se consolidaban como pilares fundamentales en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos, capaces de contribuir al bienestar común y al desarrollo de su civilización. Entre los personajes más influyentes en el ámbito de la retórica y la filosofía romana, Marco Tulio Cicerón destaca por su extraordinaria contribución. Cicerón no solo fue un orador y pensador prolífico, sino también un defensor ferviente de la República Romana y sus valores democráticos. A través de sus discursos, escritos filosóficos y correspondencia, Cicerón ejerció una influencia significativa en la política y la cultura de su tiempo, promoviendo principios éticos y morales que resonarían a lo largo de los siglos. Este legado de Cicerón y el papel central de la retórica en la vida pública romana nos recuerdan la importancia de la comunicación efectiva y el pensamiento crítico, no solo como herramientas para el éxito individual sino como fundamentos vitales para el mantenimiento y la prosperidad de la sociedad. Continuando con el fascinante viaje por la educación en la antigua Roma, nos adentramos en el mundo de las escuelas y los educadores famosos, pilares fundamentales en la formación de los jóvenes romanos. Las escuelas en Roma no eran instituciones estatales formales sino que surgían de la iniciativa privada. Los niños de familias acomodadas comenzaban su educación con tutores privados en casa, para luego avanzar a escuelas primarias, conocidas como ludus literarius, donde aprendían a leer, escribir y los principios básicos de aritmética. Estas escuelas no tenían una ubicación fija, podían encontrarse en una residencia privada, un gimnasio o incluso en la calle. Los estudiantes utilizaban tabletas enceradas para escribir, progresando desde el aprendizaje de letras hasta la memorización y dictado de textos. Los textos literarios, especialmente la poesía de autores griegos como Homero y Hesíodo, eran frecuentes en el currículo debido a la escasez de literatura romana en los primeros tiempos. A medida que avanzaban en edad, los estudiantes de familias más pudientes pasaban a estudiar con un grammaticus, quien refinaba sus habilidades de escritura y oratoria, enseñándoles análisis poético y, si aún no lo sabían, griego. Este nivel de educación estaba destinado a preparar a los jóvenes para la vida pública, enfocándose en la retórica, la gramática y la literatura. Los estudiantes de clases menos acomodadas, en cambio, se dirigían hacia aprendizajes que los formaban en oficios específicos. La última etapa de la educación romana era para aquellos que aspiraban a cargos públicos o a la élite intelectual, quienes estudiaban con un retor. En este nivel, los jóvenes se entrenaban en el arte de la oratoria, esencial para la vida política y judicial romana. Además, aprendían sobre ley romana, política, literatura, filosofía y a veces, música y astronomía. Este sistema educativo promovía no solo la excelencia académica sino también la formación de un carácter moral y cívico sólido. Acompáñame en esta aventura para descubrir cuáles fueron los aportes más importantes del Imperio Romano a la humanidad. Número 1. El acueducto. Los romanos construyeron un sistema de acueductos que fue una de las mayores hazañas de ingeniería de la antigüedad. A través de canales elevados, tuberías subterráneas y túneles, lograron transportar agua limpia y fresca a sus ciudades y pueblos. El sistema se extendió por toda la península italiana y más allá, y fue crucial para el crecimiento y la prosperidad del imperio. Número 2. La calefacción central. La calefacción central es un concepto que nos resulta muy familiar hoy en día, pero pocos saben que fue desarrollada por los antiguos romanos. Ellos fueron pioneros en este campo y lograron calentar sus edificios y casas mediante el uso de un ingenioso sistema de conductos subterráneos que permitían que el aire caliente circulase por debajo del suelo. De esta manera, lograban mantener una temperatura agradable en los interiores incluso durante los fríos inviernos europeos. Número 3. El concreto. El concreto es un material fundamental en la construcción moderna, pero su origen se remonta a la antigua Roma. Los romanos desarrollaron una mezcla de concreto que era más resistente y duradera que cualquier otra fórmula conocida hasta entonces. Esta innovación permitió la construcción de grandes estructuras como puentes, acueductos y edificios de varios pisos, y ha sido un legado duradero para la ingeniería y la arquitectura en todo el mundo. Número 4. Sistema legal. El sistema legal romano es considerado como una de las más grandes contribuciones de la antigua Roma.
Los romanos desarrollaron un sistema legal detallado y coherente que sentó las bases de la ley moderna. Su código de leyes, conocido como el Corpus Juris Civilis, fue una compilación de las leyes romanas que se había desarrollado durante siglos. Este código estableció la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Número 5. La moneda. La moneda es una de las contribuciones más importantes de los romanos a la sociedad. Ellos desarrollaron una moneda estándar conocida como el denario, que se utilizó en todo el Imperio Romano. El denario era una moneda de plata que tenía un valor estable, lo que facilitó las transacciones comerciales en todo el imperio. Esto contribuyó significativamente al éxito económico del imperio, ya que el comercio era un pilar fundamental de la economía romana. Número 6. La literatura. La literatura romana es una de las manifestaciones culturales más importantes de la antigua Roma y ha dejado una huella duradera en la cultura occidental. Los romanos produjeron una amplia variedad de géneros literarios, incluyendo poesía, teatro, historia, filosofía, oratoria y novelas. Entre los poetas más famosos de la literatura romana se encuentran Virgilio, Horacio, Ovidio y Catulo. Sus obras incluyen la épica, la poesía lírica y la sátira. En cuanto al teatro, los romanos adoptaron el teatro griego y desarrollaron su propia versión, conocida como teatro romano. La arquitectura. La arquitectura romana es una de las manifestaciones artísticas más impresionantes y duraderas del Imperio Romano. Los romanos eran famosos por su habilidad en la construcción y crearon algunos de los edificios más grandes y espectaculares de la antigüedad. Ellos fueron los primeros en utilizar el arco y la bóveda, lo que les permitió construir edificios más grandes y duraderos. Entre los edificios más famosos de la arquitectura romana se encuentra el Coliseo, que fue construido en el año 80 después de Cristo y podía albergar a más de 50.000 espectadores. Otro edificio impresionante es el Panteón, construido en el siglo II después de Cristo, que es famoso por su cúpula de hormigón y mármol. Además, los romanos construyeron muchos acueductos, puentes y templos, muchos de los cuales todavía se pueden ver hoy en día. 9. La medicina. Los médicos romanos se basaron en gran medida en los conocimientos médicos griegos, pero también hicieron importantes avances en la medicina. Por ejemplo, crearon el primer hospital público en la ciudad de Roma en el siglo IV a.C., que fue diseñado para tratar a soldados heridos en batalla. Los hospitales se convirtieron en lugares donde los pacientes podían recibir tratamiento y recuperarse en un ambiente limpio y seguro. La lengua latina moldeó los idiomas modernos de Europa. Pero Roma no era solo una ciudad, ni solo un imperio. Era una idea. Una idea tan poderosa que siguió viva en los reinos bárbaros que surgieron sobre sus ruinas. Y comparte este video con quien también ama la historia. Y como siempre, que Jesús te bendiga.